Buenos días, hoy es 18 de julio de 2023. Nos encontramos nuevamente en House View Global de Cohen Aliados Financieros. El nombre de hoy, titulado por Martín, es ¿Pasó lo mejor? Digamos, partimos con un mal feeling, Martín, así que ahora espero que podamos dar vuelta a esto. Tenemos temas que se pueden conversar como inflación, geopolítica, no sé si vas a hablar algo sobre cómo está afectando China y la guerra, China un poco más caído y la guerra de Ucrania. Por otro lado, tasas de interés siguen al alza, ahora vemos qué significa. Desaceleración del crecimiento económico o el PBI no llegó tan alto. Volatilidad de los mercados, un montón de factores que siguen afectando los mercados financieros, que Martín espero nos puedas ayudar a entender qué tenemos que mirar para adelante. Bueno, buen día Seba, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por prenderse este nuevo House View Global. Hoy con un título más provocador, esto pasó lo peor, un poco lo que tratamos de apuntar después de un primer semestre, la verdad, muy bueno para los mercados. Tuvimos muy buena performance de los activos financieros, sobre todo de las acciones, bonos que no acompañaron tanto, pero en términos generales fue un buen semestre en el cual tampoco la economía entró en recesión, todos los datos económicos, especialmente de Estados Unidos, sorprendieron al alza, con una inflación que parece estar encaminándose al objetivo de la Fed, así que bueno, vamos a tratar de ver, pimponear un poco todo este contexto para ver cómo nos paramos de cara a este segundo semestre. Entonces, así que como hacemos siempre, Seba, todo lo que quieran preguntar, todas las interrupciones que quieran, bienvenidas, porque estamos para ir respondiendo las preguntas. Siempre después todo el material lo volcamos en nuestra página de perspectivas con todas las notas, así que bueno, los invitamos a navegarla y preguntarnos cada cosa que necesitan. Así que, Seba, como hacemos siempre, arranco con la presentación, si te parece. Cualquier cosa Arrancar con la presentación, Martín, e invitamos a todos los que están escuchando que vayan realizando preguntas en la medida que va yendo la presentación y podemos incluso agilizarte y adelantarte las preguntas que van haciendo. Buenísimo. Bueno, entonces voy a arrancar a compartir, así que Seba, decime si ahí vemos bien, ahí arrancamos. Un poco, Perfecto. vamos a arrancar estos, como siempre hacemos, primero un panorama macroeconómico, qué pasó en el último mes. Recuerden que nosotros al tener esta interpelación mes a mes, obviamente nos obliga a ese esfuerzo de salir un poquito de la coyuntura y levantar un poquito la cabeza para ver cuál es el marco general y no estar tanto en la efervescencia de que vino un dato bueno, cambiamos y demás. Como que nos obliga a ser más consistentes y más sólidos en nuestro view general. Entonces, en términos generales, nosotros lo que vamos a mostrar en esta presentación es cómo en el último mes tuvimos muy buenos indicadores económicos, es decir, indicadores que iban en línea al escenario deseado, ¿no? Un escenario de soft landing en el cual podemos ir bajando la inflación sin que eso implique una fuerte caída del nivel de actividad, que era un poco lo que el mercado más le temía, ¿no? Este trade-off entre inflación y crecimiento. Bueno, por suerte hasta el momento se está dando una buena combinación de ambas en un contexto en el cual la Fed tampoco se ilusiona, o por lo menos no deja trascender en que la tarea está terminada y mantiene un sesgo contractivo de esa política monetaria. Después, posteriormente, vamos un poco a interpelar eso, qué puede hacer la Fed con estos últimos datos, con este tablero de comando que se va completando en este segundo trimestre, y para después empezar finalmente a ver qué pasó en el mercado y ver si en nuestra cartera global amerita alguna recomposición entre el asset allocation, ¿no? Entonces, para ver si es momento de bonos o es momento de seguir en acciones, bueno, vamos un poco a discutir todos estos temas en estos 40 minutos que nos quedan de charla. Entonces, comenzando por la parte macro, si quieren, de los datos duros, la buena noticia que estamos viendo es que de a poco se va la macroeconomía. Es como que a lo largo de los próximos House View, mi idea es, o mi olfato es que va a ser cada vez menos importante, ¿no? Porque ya tuvimos unos últimos 2 años en los cuales la macro importaba mucho porque estaba habiendo cambios estructurales, o por lo menos creíamos que íbamos a cambios estructurales que ameritaba explicarlo, sobre todo para ver hacia dónde se encaminaba la economía. Ahora estamos en un contexto en el cual la cosa se va normalizando, vamos a una situación de mucho
mucho menos desvío en cuanto a los datos entre lo esperado y lo realizado, o sea, como que hay una situación mucho más estable, los lineamientos del mercado van todo, hay consenso hacia dónde va el mercado, un poco después lo que podemos contar ahí es cuánto fue el desvío respecto a lo previsto, pero no está viendo que el mercado espera que baje la inflación y la inflación vuelve a subir, sino que el mercado espera cierta desinflación y quizás los datos vienen un poquito por encima o un poquito por debajo de ese escenario. Pero en términos generales me parece, salvo que venga un shock no deseado, la macro va a ir dejando cada vez más espacio para que empecemos a analizar un poco más lo micro. Eso es, si quieren, un feeling después de estar tanto tiempo sumergido en estos datos macro, a ver qué está pasando. Pero yendo más a lo concreto, al por qué esto lo titulé como un combo ideal, lo que pasó en junio, en primero es siempre lo que el mercado hoy estamos viendo con muchos ojos, que es qué pasa con el nivel de inflación. Recordá, Seba, que la inflación es un poco lo que desencajó las expectativas del mercado, un poco todos los pifies del mercado vinieron en no tener una buena lectura de qué es lo que estaba pasando, algo que desde acá siempre tratamos de ir clarificando cuál es el proceso de inflación que está afectando no solo a Estados Unidos, sino también al resto del mundo. Pero lo bueno que tuvimos en junio es que tuvimos ahora sí una baja generalizada de los índices de precios, ¿no? Como pueden ver en el gráfico de la izquierda, cuando vemos la inflación general, esta que incluye energía, alimentos, obviamente es una inflación mucho más volátil porque los precios de los commodities siempre son mucho más sensibles, pero en términos generales lo que vimos en junio es un leve incremento del 0,2%, un poquito más arriba de lo que había dado mayo, pero cuando vemos la historia de los últimos 12 meses, vemos que la inflación está en torno al 3%, y fíjate qué lejos quedamos de aquel 9% que teníamos a esta altura del año pasado, en el cual subía mucho los precios de la energía y eso también traccionaba mucho a la inflación. Teníamos inflaciones nunca vistas desde la década del 80, ¿no? Eso obviamente ameritaba cierto análisis. Ahora como que se va suavizando este ciclo en el cual tenemos esta inflación del 0,18, 0,2% en junio, el mercado esperaba 0,3, así que fue una buena lectura, pero lo más importante pasó en el gráfico de la derecha, en el cual ahí podemos ver cómo la inflación core quebró esa resistencia al 0,4% por mes que venía mostrando casi en 2 años consecutivos y apenas subió un 0,16%. Un 0,16%, si eso lo analizamos, estamos cerca del target, ¿no? Cerca de esto anualizado prácticamente nos da muy cerca del 2%, y eso es una buena noticia porque incluso el mercado y nosotros mismos esperábamos una suba más cercana al 0,3, 0,4%, un poco respetando esa resistencia que venía teniendo la inflación core en los últimos meses. Con este resultado, como ustedes pueden ver ahí, en los últimos 12 meses la inflación core bajó al 4, casi por debajo del 5%, lo cual sigue siendo alto, pero con un resultado bastante alentador. Como siempre pasa, cada vez que tenemos estos datos y vienen esa sorpresa, bueno, tenemos que ver cuánto tiene de transitorio y cuánto tiene de permanente. Y acá es cuando nosotros ponemos un poquito más de paños fríos a este contexto, a ver qué es lo que explicó esa importante caída que tuvo la inflación en el último mes. Como acá lo venimos viendo, nosotros siempre analizamos qué pasaba con la inflación antes del COVID. Como ustedes pueden ver acá, un IPC que subía en torno al 2%. Esta es la variación mensual anualizada, porque un poco, Seba, lo que vemos es que el mercado a veces confunde la variación interanual con la mensual y esa anualizada, porque especialmente porque la interanual tiene mucho de arrastre de lo que pasó los meses anteriores, y un poco cuando uno hace política monetaria tiende a mirar la expectativa, qué es lo que está pasando. Entonces, analizando el mensual, uno nos da un mejor olfato qué es lo que está pasando en el margen, ¿no? Como les dije, fíjense que la inflación de junio, si la anualizamos, está cerca del 2,2%, 1,9% de la inflación core, un muy buen dato, pero sin embargo cuando vemos los 3 meses, cómo cerró el promedio de los últimos 3 meses o del segundo trimestre, vemos que todavía la inflación core, bueno, está bastante lejos de ese target, da un 4,1%. Cuando abrimos un poquito el dato de junio, vemos que ahí hay factores que, si bien
en el futuro van a ayudar a bajarla, como es el caso que todo el mercado mira, que es el caso de viviendas, que sigue subiendo al 0,4, es el que mayor aporte le da al IPC. También tenemos componentes del IPC que nos venían dando que nos dieron muy negativos en julio y que probablemente en julio vuelvan a repuntar. Por eso hay que estar atento al dato de julio, que en el cual toda esta va a mostrar que el dato de junio fue más transitorio que permanente. Por eso acá va a ser importante ver qué lectura hace la Fed en cuanto a este dato. Nuestra humilde opinión es que todavía ese tiene olorcito más a transitorio que permanente. Cuando vemos los componentes del IPC, fíjense, voy abajo de todo, que es lo desagregamos entre bienes y servicios. Fíjense cómo bienes en junio cayó al 0,8%, esto es sin alimentos y sin energía. Acá pesó bastante lo que es autos usados, que hizo una caída bastante fuerte. Sin embargo, en los últimos 3 meses creció a una tasa del 4%. Si vamos a servicios, que es esta inflación más dura de bajar, porque es más pegajosa, como dicen ahora, en junio dio un 3,1%, un 4,1% es lo que dio en los últimos 3 meses. Por lo tanto, englobamos en que una situación en la inflación en la cual todavía resta tarea por hacer. No por un dato que vino en el último mes vamos a envalentonarnos que la inflación ya convergió al nivel de equilibrio o al nivel objetivo de la Fed del 2%. Creemos que para que eso se dé necesitaríamos al menos 3 testigos más. Con un solo testigo no nos alcanza. No sé, Seba, si ahí querés hacer algún comentario, alguna duda. Bueno, seguimos entonces. Por otro lado, cuando vemos el otro componente de este ciclo, ¿qué pasa con el mercado laboral? Y el mercado laboral nos trae muy buenas noticias del presente, pero ciertas dudas a futuro, tanto por los dos caminos que dé. Por un lado, lo que tenemos acá es que en junio el mercado laboral se crearon un poco más de 200.000 puestos de trabajo. Cuando vemos la tendencia vemos que se está desacelerando esta creación neta de empleos. Sin embargo, la tasa de desocupación todavía se mantiene prácticamente cerca de su tasa de niveles mínimos, en torno al 3,5, 3,6%. O sea, vemos que un mercado laboral que está prácticamente en pleno empleo. Cuando vemos lo que pasó en el segundo trimestre, acá en el gráfico de la derecha, ustedes los pueden ver un poquito más claro, cómo, fíjense, el empleo no agrícola de 284.000 por mes en el último trimestre del año pasado, un poco más de 300.000 en el primer trimestre de este año y 244.000 en el último trimestre. Para lo que es la fuerza laboral de Estados Unidos, no es que el mercado laboral está creciendo a tasas chinas, no, esto es una tasa de crecimiento del 1%. Sin embargo, acá viene una cuestión más estructural que está pasando, que lo hemos explicado también en otros House View, que es evidentemente el mercado, el cambio socioeconómico que está habiendo en Estados Unidos, en el cual también impacta mucho la política de inmigrantes que está haciendo Estados Unidos, en el cual no tiene fuerza laboral. Entonces lo que vemos acá es que no está aumentando esa población económicamente activa, por lo tanto todo aumento en la creación de empleo me permite compensar ese aumento, me permite bajar la desocupación. Entonces, como ustedes pueden ver acá, fíjense que el empleo agrícola un poco me jugó en contra en ese segundo trimestre, pero es muy cíclico. Y acá lo que vemos es que fíjense que la cantidad de desocupados prácticamente no aumentó. Entonces, ¿por qué dije que nos puede dar buenas noticias a futuro y también malas? Por un lado, porque si sigue creciendo la tasa de desocupación, va a seguir baja, esto va a ser motivo de que la economía sigue traccionando, pero también al tener una tasa de desocupación tan baja le va a poner presión a los salarios y por ende es lo que va a limitar o por lo menos va a ser más pesado para la Fed poder bajar la inflación a ese 2%. Y eso lo podemos ver en la tasa. Fíjense, acá están las dos caras de la misma moneda, una parte más bien mala, si quieren, en el sentido de que la tasa los salarios están creciendo por encima de la inflación. Esto obviamente le pone más presión a los precios, sobre todo de servicios. Y por otro lado, la parte buena, ¿no? Al tener
aumenta el empleo, fíjense, en una tasa casi del 2%, y mejora el salario real, la consecuencia de esto es que el consumidor americano tiene mucho más poder de compra. Por eso llamamos que la masa salarial viene creciendo al 4,5%. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, que tenemos con una masa salarial creciendo en términos reales, me mantiene el dinamismo del consumo, y por eso tenemos que el PBI en el segundo trimestre, las estimaciones de Atlanta, apuntan que la recesión ni cerca le pasamos en este segundo semestre. Fíjense cómo en el primer trimestre la economía creció a un 2% anualizado, incluso la primera estimación había sido del 1%, la tercera la cerraron en 2%, y todo apunta en el que el segundo trimestre habría sido en torno al 2,3%, en el cual cuando abrimos un poquito esta proyección, vemos que no solo mejora el consumo, sino que también está mejorando la inversión, algo todo un desafío intelectual, ¿no? Porque en un contexto en el cual las tasas de interés subieron más de 5 puntos, parece que la economía no se hizo eco de esa suba de tasa, ese encarecimiento de las cosas. Y sin embargo, cuando vemos acá, vemos otra curva que nos comimos en cuanto a que, recuerden cuando tuvimos la crisis financiera, es decir, cuando hay suba de tasas, siempre la economía tiene heridos, porque obviamente la suba de tasas de interés lo que apunta es a enfriar la economía, después un poco el manejo de la dosis es lo que va a hacer si la economía se cae de golpe o no. Pero hasta el momento, fíjense que tuvimos la suba de tasas, tuvimos la crisis en los bancos regionales de Estados Unidos, esto obligó, fíjense, allá en marzo cómo la Fed volvió a expandir la base monetaria o aumentó la liquidez que le dio a los bancos, pero sin embargo esa crisis bancaria quedó ahí muy contenida. De hecho, ya hoy los bancos ya devolvieron todas esas líneas de liquidez que le había dado la Fed para que respondan a esa salida de depósitos. Es decir, no hubo un colapso del sistema financiero, más allá de que la caída de esos 5 bancos regionales, cuando uno lo pone en perspectiva, eran bancos muy grandes y hacían temer como había olorcito a 2008. Sin embargo, eso por el momento caducó, no sé, no me animo a decir caducó, siempre soy respetuoso con el sistema financiero, pero por lo menos se contuvo, y los datos que los bancos sigan devolviendo estos adelantos de liquidez es una buena noticia. La Fed sigue contrayendo o sigue reduciendo su hoja de balance, algo que necesita hacerlo después de la fiesta que hubo post pandemia. Y por otro lado, el otro indicador que seguimos muy de cerca, que es, bueno, ¿qué pasa con el crédito al consumidor? ¿No? Que este es el que el primero debería reaccionar a este encarecimiento o este deterioro en las condiciones financieras, y por el momento nosotros no vemos que el crédito sí hay una desaceleración en el margen, pero no está habiendo un credit crunch como se esperaba allá en marzo, cuando estábamos en plena crisis de bancos regionales. Entonces, sí. Martín, pero te hago una pregunta, pues no te quise interrumpir cuando estabas justo en el inicio con la inflación y con tasa de interés. Ahora, la Fed viene siendo exitosa en controlar la inflación o ir bajando o controlando las expectativas de inflación, ¿sí? Pero por otro lado, el mercado no hablo del mercado financiero, sino la industria, el mercado, el consumidor, todos como que le creen un poco, pero no, y siguen para adelante como si nada hubiera pasado, ¿sí? Y le dan. ¿Qué riesgo hay de que la Fed tenga que seguir con el proceso y que en un día digan, acá hay un problema, digamos, o acá empezamos a dejar de consumir, o acá los salarios, digamos, empiezan a contraerse? Porque hablaste de recesión, de que le pasamos finito y siguió de largo y no hubo un evento, digamos, o un escenario, pero ¿podría haber un rebound en ese sentido, un golpe hacia abajo? Bueno, Seba, acá justo me das pie para este gráfico en el cual lo venimos viendo cada vez más de cerca, que este desafío a la teoría económica y a la historia. Fíjate que lo que tuvimos en los últimos años fue una reversión en la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro. Quiere decir que los bonos cortos subieron mucho más que los bonos largos, es decir, el spread se me hizo cada vez más negativo a favor de los bonos cortos, es decir, los bonos cortos rinden mucho más de los bonos largos, y siempre que hubo estos eventos, la economía solía entrar en recesión un poquito más tarde, ¿no?
Esos indicadores siguen a flor de piel, cada vez nos muestran más recesiones. Fíjate, hoy el nivel de tasas que tenemos, estamos en un nivel, un spread casi de 1,5 puntos entre la tasa a 3 meses y la tasa a 10 años. Eso, cuando uno hace los pronósticos de la propia Fed, esto en el caso de la Fed de New York, marca que se espera para los próximos 12 meses con un 70% de probabilidad que la economía entre en recesión, ¿no? Así que, pero fíjate, Seba, que esto venía aumentando desde hace un año que venimos con este view que la reversión de la curva iba a generar una tensión en el crecimiento y por ende íbamos a entrar en una recesión. Lo que no nos dice este indicador cuál va a ser la magnitud de esa recesión. Y todos indican que, de acuerdo a lo que uno va viendo y con esa fortaleza que les mostré en el mercado laboral y también con un consumidor que todavía tiene ahorro para gastar, recordás, Eva, que allá por la pandemia el gobierno le hizo una transferencia enorme de recursos al sector privado y el sector privado no lo gastó, lo ahorró. O sea, incluso hoy con los flujos le siguen dando positivo, es decir, la recuperación de los salarios y la recuperación del empleo hace que los ingresos de las familias sigan subiendo y parte de eso hay una partecita que la siguen ahorrando, por lo tanto siguen acumulando ese ahorro y eso es lo que le da soporte al consumo para los meses que vienen. De hecho, cuando recién salieron las ventas minoristas, y tampoco es que se están derrumbando, siguen aportando, es decir, no está habiendo ese derrumbe. Entonces, lo importante acá es decir, bueno, puede venir una recesión, a ver, es muy, si vos me preguntabas, Eva, hace un año, che, mirá, las tasas de interés van a subir 5 puntos porcentuales en apenas 12 meses, ¿cómo va a impactar en la economía? Y bueno, la economía seguramente va a sufrir, digamos, porque incluso el mercado cada vez que empieza a haber una noticia negativa, como que enseguida se envalentona, no, esto viene una recesión fuerte, hay un flight to quality, caen las acciones, y eso afortunadamente es lo que no se está viendo. Y acá podemos pasar de villano a héroe en el caso de Powell. Vamos a ver cómo termina esta historia. Pero evidentemente este view que está haciendo la Fed, sigue subiendo la tasa de interés, pero en caso de que haya problemas lo interrumpe, como hizo la pausa en junio, como que le está suavizando este ciclo y le está dando tiempo al mercado a que readapte esas expectativas. Si vos me decís, hay un elefante en la sala que no estamos viendo, yo por ahora creo que con esta dinámica que está teniendo el mercado laboral, con esta dinámica del crédito, todavía, si bien el riesgo existe, creo que esa fuerza de la dinámica actual compensa un poco ese riesgo de un ajuste abrupto en el nivel de crecimiento. Fenómeno. Esa era un poco la pregunta, si el elefante, si había algo que no estábamos viendo que podía llegar a pasar. Bueno, el mercado, sí, perdón. No, sí, por favor. Y no, porque es decir, el mercado uno lee los informes de otros colegas también en el cual tienen un view mucho más negativos. Ellos creen que, a ver, esta historia se va escribiendo todos los días. Es decir, este fuerte incremento que están teniendo las tasas de interés obviamente va a complicar al financiamiento de las empresas, va a complicar a la inversión y eso va a hacer que en un momento determinado la actividad tenga una fuerte caída, pero al mismo tiempo el mercado cree que eso va a disciplinar a la Fed para que interrumpa su ajuste de tasa. Y acá está la clave entre el view que nosotros estamos dando, que es un view de soft landing, en el cual esto se combina una desaceleración de la inflación con una desaceleración del crecimiento, incluso puede haber algún trimestre que dé cero el crecimiento, pero en un contexto de tasa de interés mucho más elevado. Y esto es muy importante de cara a cuando después veamos nuestra estrategia de inversión. ¿Cuál puede ser la contracara de este escenario? Bueno, un escenario mucho más negativo para el crecimiento, es decir, la economía podría entrar en una recesión mucho más fuerte, esto podría hacer que se derrumbe el empleo y esto podría hacer que las tasas de interés, lejos de estar en alza, se derrumben, ¿no? Y eso un poco normalice la curva. Entonces, son dos caminos diferentes en cuanto a, es la clave para ver dónde ponemos nuestras inversiones, porque en nuestro escenario es una combinación mucho más suave, o si querés, mucho más
equitativas, si se quiere decir, en cuanto a los cambios en la cartera entre bonos y acciones. En cambio, en el escenario más negativo que te dije en cuanto al crecimiento, bueno, obviamente es una muy buena noticia para los bonos, que vienen muy, muy retrasados, y una muy mala noticia para las acciones. Entonces, entre esos dos escenarios es donde nosotros nos vamos a ir interpelando, ¿no? Un escenario de soft landing favorable para bonos y también acciones, siendo un poco más selectivos, pero para el otro un escenario mucho más bullish para los bonos y mucho más contractivo para las acciones. ¿Se entiende? Sí, excelente. Entonces, acá, teniendo este escenario, ahora las preguntas es, bueno, la pelota ahora la tiene la Fed. Recuerden que ahora la Fed se junta el próximo 26 de julio y va a tener que decidir o si qué va a hacer con la política monetaria, ¿no? En la última reunión, que lo vimos el mes pasado, la Fed hizo una pausa. De hecho, nosotros en el House View anterior le pusimos de título solo una pausa, porque la Fed simplemente dijo, freno por ahora el ritmo de sube de tasas, pero espero un poquito más. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio se conocieron las minutas de esa reunión, y esas minutas, antes de que salga el dato de inflación de la semana pasada, mostraban que varios miembros de la Fed votaban porque la tasa de interés tenía que seguir subiendo. Es decir, esas minutas mostraban un debate en la Fed mucho más con olor a halcón, ¿no? Entonces, el mercado un poco testeó eso, e incluso las proyecciones de la Fed apuntan a que las tasas este año tendrían 2 subas adicionales más y recién empezarían a bajar en el primer trimestre del año que viene. Entonces, ahora con este dato de inflación, el mercado empieza a ver, bueno, ¿qué hará la Fed? Digamos, ¿festejará mucho este dato de inflación o lo verá como algo transitorio o permanente? Y acá están un poco los resultados. Todavía el mercado, fíjense cómo el mercado se fue convenciendo, ¿no? Cuando si miramos los house views de marzo, un poco el escenario era de una actividad que iba a caer, entonces la Fed iba a bajar las tasas de interés y se ilusionaban con el famoso pivote. Bueno, acá esta curva no hizo más que ajustarse al alza, ¿no? Fíjate que para las reuniones del próximo 26 de julio, las probabilidades implícitas en los precios de los bonos hoy están bueno, está prácticamente descontado que la Fed va a subir la tasa. Fíjate cómo subió respecto a un mes atrás. Un mes atrás estaba, si bien era lo más probable era que la suba, bueno, había casi un 30% de chances de que la deje en estos niveles, ¿no? Entonces, seguramente para el próximo House View vamos a ver el gráfico de la tasa de la Fed ya en un rango de 5,50, ¿no? ¿Y qué espera el mercado? ¿No? El mercado sigue esperando que también en septiembre la vuelva a subir. Entonces vamos a un escenario en el cual todavía el ajuste de tasas de la Fed no llegó a su fin, y eso es una noticia, porque evidentemente el mercado no le está, o por lo menos estamos viendo que no, el mercado no está creyendo que la Fed saque pecho ahora y diga, bueno, se terminó el ajuste monetario, acá empezamos a un ciclo bajista. Todavía falta para eso. E incluso, ¿cuánto falta? Fíjate que Seba, que recién en marzo, más allá de esta baja que vamos a tener, vamos a estar en los mismos niveles de tasas de hoy. O sea que todavía tenemos al menos 9 meses con las tasas de interés en estos niveles. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta que viene? Si la Fed va a subir la tasa, ¿qué va a pasar con la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro? Fíjate que la curva de los bonos del Tesoro viene subiendo gradualmente. Recordemos que en el 2020, bueno, se derrumbó todo, pero ya a principios de 2021 las tasas a 10 años empezaban a moverse, se empezaron a mover tanto que incluso las de 2 años, yo te mostré hoy el gráfico de la curva invertida a 3 meses, pero si lo hacemos con el de 2 años da lo mismo. Fíjate acá cómo vemos que todavía las tasas de interés, algo, si querés, que pocas veces se dio en que la tasa de la Fed, que es la de más corto plazo, esté por encima de la tasa de 2 y 10 años. Y esto es un debate, porque acá muchos nos preguntan, bueno, evidentemente las expectativas de inflación del mercado son tan bajas que con una tasa de casi el 3,8% para los próximos 10 años, uno lo ven como una oportunidad de decir como que los bonos del Tesoro están descontando una buena tasa, ¿no? Pero eso depende de la expectativa de inflación que tienen. Lo mismo pasa con la tasa a 2 años, 4,75, parecería ser con una inflación del 2%, es una tasa real bastante atractiva. Lo que nosotros creemos, y acá somos un poco contrarias a esto, que las tasas de interés
tienen espacio para seguir subiendo, más considerando que esta tasa de 5,25 va a ir a 5,75, o sea, esto se va a ampliar y obviamente esto va a traccionar al alza a las tasas de interés, a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Es decir, de otra manera, es una mala noticia para la renta fija que la tasa siga subiendo. Después vemos ahí después tenemos el otro paso. Bueno, ¿cuándo las tasas se van a empezar a normalizar? Digamos, no podemos tener esta situación en la cual la curva sigue invertida. Y fíjate, esto lo vimos la vez pasada, cada vez que empieza un ciclo bajista de tasas de interés, los rendimientos de los bonos del Tesoro se encuentran en el techo, ¿no? Entonces, para que nosotros, si respetamos la historia de los últimos 60 años, vamos a ver que siempre que la Fed inicia el ciclo de suba de tasas, se encuentran las tasas allá arriba. Por lo tanto, nuestra primera conclusión acá es, las tasas de interés de los bonos del Tesoro hoy, en 3,80, como está la de 10 años, 3,70 y pico, como está ahora, todavía tiene recorrido alcista, hasta porque tiene que llegar a esa tasa de rendimientos de la Fed. ¿Por qué decimos esto? Y porque creemos que la economía va a seguir traccionando. Entonces, estos rendimientos van a tener que ir subiendo, seguir subiendo, básicamente para compensar una inflación que no va a estar en el 2% como mostró el IPC de junio, sino que va a estar más cerca del 3,5%. Ese es, si querés, ese es nuestro core de nuestro escenario. Es decir, si nosotros después, en 3 meses, en el House View de octubre, vemos que la inflación bajó y que esto evidentemente habíamos quizás un exagerado en ese nivel de inflación, bueno, ahí corregiremos. Pero hoy, en base a después de 2 años de ir estudiando la inflación, este proceso de inflación que sigue tan difícil de bajar, bueno, nosotros creemos que los rendimientos de los bonos del Tesoro todavía hoy lucen bajos. Y después tenemos la otra alternativa. ¿Qué es lo que tiene que pasar? No solo las tasas se tienen que encontrar altos, sino que se tiene que venir el proceso de normalización de la curva. Y en el proceso de normalización de la curva pueden pasar 2 cosas. O se derrumban las tasas de corto plazo o empiezan a subir más las tasas de largo plazo. Y acá viene la pregunta. Digamos, si nosotros vemos un escenario mucho más pesimista en el cual el crecimiento va a bajar, obviamente las tasas de corto, esto se va a acomodar con las tasas de corto bajando mucho más fuerte. Pero como nosotros vemos un escenario en el cual la economía no va a entrar en ese proceso tan recesivo, bueno, creemos que la mayor presión la van a tener las tasas largas. Por eso, para normalizar la curva, nosotros creemos que las tasas más largas tienen más espacio alcista. ¿Qué quiero decir con esto, Seba? Que todavía no vemos momento para alargar duration en la renta fija. Siempre mantengámonos en la parte más corta de la curva, que es lo que tiene más para aprovechar, o por lo menos va a sufrir menos este proceso o este camino a la normalización de las tasas de interés. No sé si ahí con hay esto, algo. Martín, lo que estás diciendo es invertir. A ver, uno que compra un instrumento y a largo plazo, ese rendimiento esperado lo va a tener, sí, en teoría. Ahora, a menos que lo tenga que realizar en el tiempo. Lo que estás diciendo es, esperemos un poco para esos instrumentos de largo, porque la tasa va a seguir subiendo y la de corto se va a mantener bastante constante. Ahora, en ese rebote de tasa de corrección de la curva, ¿vos crees que con el escenario que vimos en los últimos 12 meses, en cómo reaccionó el mercado, la Fed y demás, ¿crees que la normalización de la curva va a ser un evento rápido o va a ser un evento progresivo y largo, digamos? Yo Y creo acá es un que guess, ¿no? Estás mirando para adelante y apostando, pero ¿qué es lo que estás imaginando? bueno, nosotros somos mucho más, no vemos, al tener un evento de soft landing, es medio difícil describir el soft landing solamente con contraposición a un evento en el cual tenés un sudden stop, digamos, una fuerte caída del nivel de actividad. Entonces, como nosotros vemos que como la economía no va a caer, o por lo menos va a seguir creciendo, va a seguir traccionando, vos vas a tener una demanda de servicios todavía pujante, y eso es lo que te pone un piso más alto a la inflación. O dicho de otra manera, te complica tu escenario de converger la inflación al 2%. Entonces, como eso no va a pasar, es un proceso lento en el cual afortunadamente va a ser lento, porque ten en cuenta, Seba, que muchos de los que creen que ese evento va a ser rápido, lo hacen por las malas. ¿Cuál es la mala? Y un derrumbe o una fuerte caída en el nivel de actividad
que haga que a Powell y compañía se asusten y digan, bueno, che, nos pasamos con la dosis de suba de tasas. O sea, nosotros creemos que este va a ser un proceso lento. Fíjate cómo lo que está tardando, ¿no? Si vos lo vemos acá, este proceso viene muy lento. Nunca tuvimos una inversión tan negativa de la curva. Es digno de estudio quizás para los próximos 5 años ya con el evento ya resuelto, pero nunca tuvimos este spread entre las tasas cortas y las largas. Y siempre que tuvimos esto, bueno, se tiene que corregir, ojalá que sea por las buenas. Digamos, si el que mira este gráfico, el que les mostré acá, y es mucho más pesimista, pero el que mira este gráfico de masa salarial es mucho más constructivo porque todavía las familias tienen espacio para seguir consumiendo. ¿Ok? Claro. Sí. Entonces, Seba, yo ahora ya me meto un poco, ya analizando un poquito, bueno, con todo este escenario en el cual, bueno, si decimos pasó lo mejor, y bueno, todavía, lo mejor todavía hay espacio para que haya buenas noticias para las acciones, pero para los bonos todavía falta un poco. Digamos, es un poco el view que tenemos. Obviamente en el medio hay diferentes alternativas que uno puede aprovechar mucho más. Pero bueno, un poquito para ponerlo un poco en perspectiva acá, lo que tuvimos en lo que es este año, ¿no? Este año, evidentemente, cada uno que abre el diario, cada uno que tiene inversiones de una cartera global, ve que las acciones siguen traccionando. Ayer el S&P, estamos en plena temporada de balance, en el cual, fíjate, ¿no? Porque los balances están mostrando una caída en las ganancias, eso todos lo saben, pero en el margen es como que están siendo menos malas de lo previsto. Entonces, como que decís, bueno, el mercado ya todas las malas noticias las tiene descontadas, ya están en el precio todas esas malas noticias. Bueno, aparentemente por lo que estamos viendo hasta hoy en día ante los primeros resultados de los balances, bueno, parecería ser que sí, porque fíjate que las acciones siguen volando, 19 casi 18% en lo que va del año, es prácticamente el único activo por cuando lo vemos en grandes segmentos, el que le aportó rentabilidad. Fíjate que los bonos del tesoro prácticamente no subieron, los commodities ahí zigzaguean y el dólar está una leve caída, no me sale, se debilitó contra todas las monedas, especialmente contra el euro, pero todavía no es el gran determinante de la rentabilidad de nuestras carteras. La rentabilidad está en las acciones, y cuando abrimos un poquito las acciones, bueno, esto es el Vox Populi, ¿no? Como toda la inteligencia artificial y toda esta espuma que hay, no sé si espuma, pero sí, quizás fue medio peyorativo, pero todo este cambio estructural que estaría provocando la inteligencia artificial y toda esta nueva forma de avances en la digitalización y demás. Bueno, obviamente el S&P, perdón, el Nasdaq es el que más aporta, el que es más, el tiene un sesgo más tecnológico, es el que mejor rendimiento tuvo, casi un 44%, y fíjate lo que son el resto, si lo tenemos como un sector más value, como puede ser el Dow, como un rendimiento bastante pobre en lo que va del año. Pero bueno, acá nuevamente la pregunta, ¿por qué si tuvimos una suba de 5 puntos porcentuales en las tasas? Acá pongo la tasa de 3 meses porque es la que más sigue a la tasa de la Fed. Fíjate cómo la pregunta es, subieron 5 puntos la tasa de interés y sin embargo las acciones siguen volando. Bueno, acá hay que tener un poquito ver un poquito la película. Las acciones se han recuperado, fíjate que el año pasado en este contexto de suba, las acciones se comieron su flor de piña, ¿no? Cayeron más de un 25%. Ahora, cuando comparamos los últimos 9 meses, vemos que volaron, pero todavía no recuperaron todavía no alcanzaron los niveles máximos, pero sí es una buena noticia que se hayan recuperado y tan rápido. Diferente es el caso de los bonos. Acá esto es los bonos de Estados Unidos, en el cual tuvimos lo mejor que podemos tener es una estabilización. Acá, después, si quieren, hablamos más detalladamente, pero no es que todos los índices de renta fija continuaron igual. Cualitativamente sí, pero no todos estuvieron tan mal. Digamos, obviamente el que fue para bonos más cortos o el que fue con bonos más para emergentes en moneda, el que asumió riesgo, le fue mejor. Y esa es un poco la paradoja de este contexto, en el cual una suba de tasas de interés tan fuerte, lo que uno que hacía era
aumentaba el mapa de riesgo, se nos prendían todas las luces rojas del tablero de comando, y sin embargo lo que mejor anduvo fue el que tomó riesgo, ¿no? Y esto lo podemos ver en nuestras carteras. Nosotros acá tenemos esta cartera global, tómenlo como algo, si quieren, representativo, como para guiarnos. Nosotros en ese momento tuvimos una cartera un poquito más con un sesgo más conservador, producto de este miedo que nos daba este ciclo tan rápido de ajuste de tasas de interés, pero cuando lo comparamos respecto en los últimos 2 años, como para ver cada cliente, obviamente cuando armamos las carteras lo tratamos de armar con un view más o menos de 3 años, y fíjense que en los últimos casi 2 años y medio, bueno, la venimos piloteando bastante, con una mochila bastante pesada, ¿no? Porque el equity cayó casi un 3%, nuestra cartera de bonos cayó, fíjense, un 15%. Afortunadamente, en el caso de las acciones se recuperó en el último año, tenemos una ganancia del 13%, un poquito por debajo del S&P, porque nosotros, la verdad, no la vimos a esto, lo reconozco, esta efervescencia de las tecnológicas, nos hubiésemos esperado que con la suba de tasas de interés esto iban a ser más castigadas, pero bueno, ya está, lo perdimos, éramos mucho más defensivos, por eso tenemos una cartera, a diferencia del S&P, mucho más cargada en los sectores defensivos como salud, consumo masivo, también energía, previendo la suba en los precios de las materias primas y del petróleo en particular. Bueno, esas cosas no nos aportaron mucho en el último año, algo mejoraron desde 2021, en tanto que para la renta fija nosotros teníamos más, para ser consistente, con un sesgo mucho más conservador, obviamente apuntábamos a los bonos investment grade y a la parte intermedia de los bonos del tesoro, un poco para ver ahí para dónde se encaminaba esta cosa. Si nosotros, Eva, tenemos que ahora empezar a sugerir algunos cambios, de acuerdo al comité interno que hicimos, nosotros todavía la parte de acciones no nos incomoda mucho esta selección, básicamente porque en el segundo semestre, después de este rally tan fuerte que tuvieron las acciones tecnológicas, probablemente podamos tener más olorcito a malas noticias que a buenas noticias. El petróleo puede seguir recuperándose, tenemos problemas en la oferta, y si la economía se da este escenario que nosotros apuntamos de que no va a haber recesión, obviamente la demanda va a seguir traccionando. Y después tenemos América Latina, que es, si quieren, el mercado que más está recuperando, porque tiene algunos fundamentos detrás, ¿no? América Latina no solo nos juega también lo que está pasando con los precios de las materias primas y cómo se acoplan a ese escenario, sino que América Latina lo que tiene fue una política monetaria mucho más agresiva a principio del ciclo alcista, ¿no? Fíjate en el caso de Brasil, ¿no? Subió la tasa del 2 a casi el 13,75% hacia recién mucho antes de que la Fed arranque esta política de tasa. Lo mismo hizo México, lo mismo hizo Chile. Todos los países de la región están teniendo tasas de interés reales muy positivas. Eso lo que le hace es tener espacio para que el ciclo bajista o de recorte de tasas se vaya acelerando. Esto obviamente le va a dar más espacio a las acciones para seguir traccionando, por eso nos parece una buena noticia, o por lo menos nos parece, tenemos un buen view o constructivo con América Latina. También en emergentes, ahí está China, un poquito nos hace un poco ruido por esos riesgos geopolíticos que siempre acompañan a China y al sudeste asiático también. En tanto que para la renta fija, si nosotros tenemos que hacer algún cambio, obviamente estamos un poco incómodos con esta distribución, apuntaríamos más a bonos del tesoro mucho más cortos, para un poco previendo que bajen las tasas, si va a bajar alguna tasa, que sean las de corto, no tanto las de largo. Por eso en ese proceso de normalización de curva creemos que son los bonos que más tienen para recuperar. Entonces, con esto es más o menos lo que les quería comentar, Seba, en cuanto a cómo estamos viendo la macro y cómo eso deriva en nuestra asignación de activos. Martín, en relación a la renta fija, que ha sido, digamos, un mensaje negativo de parte tuya desde el punto de vista de los resultados y desde el punto de vista de la exposición. El riesgo sigue siendo el mismo, ¿sí? Los precios que estamos viendo a la baja es el valor presente de esos instrumentos. Cualquier inversor que lo haya comprado por un plazo de 2, 3, 4 años va a tener un retorno según el retorno esperado de cuando lo compró. Entonces, la sugerencia es el que va a entrar hoy, que entre en el corto, o el que puede cruzarse al corto mejor para mantenerse en una situación más estable
y esperando el momento de normalización de la curva, ¿correcto? Para Exactamente. aclarar un poco esa vuelta, sí. Sí, es como vehículo ubicarse en la parte más corta, dejar que sigan ese proceso de normalización de tasas. Va a haber tiempo para pasarse al largo y aprovechar tasas de interés mucho más atractivas para los bonos largos. Pero para nada estás incómodo con un 65% de exposición en renta fija. No, a ver, no estamos incómodos. Obviamente, cuando veo los resultados y veo que las acciones suben al 20% y los bonos nada, obviamente decir, bueno, un poco uno se culpa, ¿no? Pero Te frustras, sí. obviamente mirando el largo plazo y viendo, seguimos un poco creyendo en la teoría de las finanzas, ¿no? Tener una cartera diversificada, con los bonos le quitan volatilidad a la cartera, eso es bueno, y los bonos cayeron tanto que, bueno, tienen espacio para recuperar. El tema es que quizás esta recuperación de la renta fija está siendo mucho más lenta a la que esperábamos. Básicamente, ¿por qué es más lenta? Y porque la inflación está siendo más pegajosa, como dicen, que lo esperado, y por eso obliga a tener un proceso de ajuste de tasa de interés, un proceso más largo al que fue en el pasado. Estamos en un cambio. Veremos después en 5 años a ver si estábamos en el view acertado o no, pero estamos viendo un proceso nuevo, digamos. Antes los shocks monetarios eran mucho más rápidos, mucho más digeribles. Ahora como que están habiendo cambios estructurales, no solo en la economía, también en la geopolítica, que esto hace un poco que al portfolio manager continuamente se está interpelando su asignación de activos, ¿no? Perfecto. La vez pasada hablábamos de Estados Unidos más débil o más fuerte, versus, y mencionaste recién China, mencionaste un poco los commodities, ¿sí? Más sobre el lado de los commodities, recursos naturales. No hablamos de Europa y Japón, que la pregunta fue en ese caso, si Europa y Japón iban a ponerse más fuerte que Estados Unidos para adelante. Viene demostrando tu respuesta la vez pasada, pero ¿cómo lo ves hoy? Mira, nosotros acá en Europa somos testarudos, si querés, y no nos gusta. A mí, particularmente no nos gusta por el contexto económico y geopolítico que está transitando. Incluso si vamos a lo económico, Europa está teniendo indicadores, a diferencia de Estados Unidos, que los datos vienen por mejor a lo esperado, en Europa están viniendo peor a lo esperado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que lo está sosteniendo Europa? Quizás hay unas cuestiones mucho más selectivas en cuanto a que las empresas en particular están mucho más sólidas de lo que espera el mercado, a diferencia de lo que está pasando con los datos macroeconómicos. Pero Europa es una región que depende mucho más de China que de Estados Unidos. Entonces, con China, que está mostrando un crecimiento un poquito más lento al esperado, fíjate que la mala noticia del crecimiento de China viene por el lado de las exportaciones, ¿no? Y esas exportaciones que te está marcando, del otro lado del espejo, ¿quién es? Europa, que está comprando menos. Entonces, ese escenario a nosotros de Europa, con todo el riesgo geopolítico que hay en el medio, tenemos continuamente ruidos políticos todo el tiempo, y un Banco Central Europeo que va a seguir subiendo la tasa de interés, ¿no? Porque la inflación en Europa, a diferencia de Estados Unidos, si bien la general bajó mucho, bajó en línea, la core está mucho más resistente a Estados Unidos. Para que te des una idea, la inflación core en Europa está al 6%, contra en Estados Unidos está al 4%, y gran parte de lo bueno que tuvo Europa el último año fue un poquito de suerte, ¿no? Tuvieron un invierno mucho más suave al esperado, entonces eso facilitó mucho el impacto que tuvo la guerra sobre el resto de Europa. Pero a medida que vayamos a una situación mucho más normal, o por lo menos no con tanto, digamos, factores de suerte o transitorios, la historia de Europa, particularmente a nosotros, no nos gusta mucho. Obviamente siempre es bueno tener algo en la cartera. De hecho es algo, Europa, casi Estados Unidos van palo y palo en lo que va del año, y en los últimos 9 meses es quizás la que más lideró las subas. Así que, pero en Europa no somos por lo menos no somos efervescentes. Con Europa lo tenemos siempre a un lado, no agarramos ese trade, bueno, ahora no nos vamos a subir ahora, que está más olorcito al techo que a una tendencia para que continúe. En el caso de Japón tenemos una cuestión mucho más atractiva, básicamente porque Japón lo que tuvo es una fuerte depreciación del yen. El yen, a mí me costaba verlo en la historia, que esté en niveles tan altos, cuando una moneda tan
relativamente estable. Siempre cuando uno estudiaba en Japón, siempre el yen estaba entre 105, 110, bueno, ahora se pegó un viaje a 145, así que tiene mucho más espacio para apreciarse el yen. Si uno mira el tipo de cambio real del yen contra Estados Unidos, es como que el yen está recontra competitivo, y de hecho eso se está reflejando un poco también en los datos macro de Japón, en los cuales las exportaciones se están traccionando, obviamente con un tipo de cambio más estable, y también con un tipo de cambio más competitivo y una economía tan abierta como la japonesa. Eso le está traccionando en el crecimiento, en un contexto en el cual el Banco Central japonés está haciendo una política monetaria mucho más acomodaticia, no está siendo muy restrictiva. Las tasas de interés reales en Japón están siendo negativas, porque tiene una inflación del 3%, y ellos todavía no movieron mucho la tasa, sigue en 0%. Entonces, eso le tracciona al crecimiento, le da espacio para que el yen se pueda apreciar, y obviamente cuando uno lo mira en dólares, esa rentabilidad tiene ese ayudín que no tuvo el año pasado. Excelente. Y con respecto a una pregunta que no puedo dejar de hacerte y siempre te la hago y sé que no es el mejor de los activos desde tus ojos, ¿cómo ves el oro dentro de las carteras o cómo ves el oro para adelante, digamos? Bueno, el oro, como lo digo siempre, es la ambulancia del dólar. Nosotros ahora en las últimas semanas el oro recuperó un poquito, pero porque el dólar a nivel global se debilitó. Es como un seguro ante la volatilidad, ¿no? Es decir, cuando la situación en un escenario, ¿por qué a mí no me gusta? Para ser consistente, porque el oro sería para un buen escenario de un hard landing, en el cual aumenta el riesgo, el inversor se asusta, aumenta la volatilidad, y el oro, como es esa ambulancia, bueno, se refugian ahí, todos más o menos tienen ese view y se posicionan el oro, y eso es un poco ese seguro ante una caída. Pero un escenario en el cual nosotros vemos que la renta fija puede tener mejor rendimiento que el oro, por eso es como que si preferimos bonos del tesoro bien cortos antes que sentarse en la volatilidad de corto plazo que puede tener el oro. Pero si es como para estar seguro, como un pasaporte seguro, prefiero más un bono del tesoro bien corto a que tener el oro y padecer esa volatilidad. Recordá, Seba, que el oro llegó a estar a 2100, después bajó a 1900, o sea, tampoco es tan poco volátil, pero sí en el largo plazo te va a dar cierta estabilidad, y bueno, un poquito más de trade en caso para jugar, si querés, más tácticamente en el corto plazo, a ver cómo se va dando este escenario. Pero para una cartera mirando un view de 3 años, no me parece que nos pueda aportar mucho más allá de un poquito menos de volatilidad. Perfecto, y hablaste de Latinoamérica y los buenos rendimientos de Latinoamérica. ¿Cómo crees que es un momento para aumentar la exposición a Latinoamérica? Pensemos que todos quienes estamos escuchando tenemos una fuerte exposición argentina a Latinoamérica, digamos, ¿no? Entonces, Bueno, ¿cómo lo ves sí. ahí? Bueno, América Latina, la verdad, así como pasó en las acciones, también pasa en la renta fija, básicamente por este enorme carry que pueden tener todas las economías regionales, en el cual tuvimos tasas de interés reales muy positivas, y las monedas de América Latina se recontraapreciaron este año. Es decir, saquemos a Argentina, Venezuela del mapa. Todas las monedas, uno siempre cuando hablamos en el house de Argentina, siempre uno se enfoca en Brasil, pero tanto Chile, Perú, Colombia, México, todas las monedas se han apreciado mucho porque más o menos siguen el mismo ciclo de la política monetaria. Políticas monetarias que fueron muy agresivas. Fíjate que una paradoja de la historia, ¿no? América Latina fue la que más rápido bajó la inflación, cosa que no pasó en 90 años, que siempre eran los feos del aula, ¿no? Porque eran siempre los que más tardaban en bajar la inflación. Ahora tenemos la inflación de Brasil, que está haciendo del 3%, digamos. Y si me das junio, todas las inflaciones fueron del 0%, cero o incluso negativas. Entonces, eso lo que le da espacio es que las tasas de interés de los bancos centrales empiecen a bajar, y eso obviamente es una buena noticia para los bonos emergentes. Argentina un poco sería bueno que aproveche ese contexto.
Si me preguntás entre bonos hard dólar o en moneda local, ¿qué es lo que más rindieron? Bueno, quizás ahí preferiría más los bonos en dólares, más que los bonos en moneda local, porque se apreciaron mucho estas monedas y siempre, bueno, tampoco es bueno para América Latina que vayan a un proceso de apreciación del tipo de cambio real, porque básicamente esto después se ajusta y ajusta todo rápido, ¿no? Entonces ahí preferiría aprovechar el contexto de tasas altas para América Latina en renta fija, en renta fija hard dólar y no tanto en moneda local. Como que el proceso de apreciación cambiaria ya tiene, no estaría cerca, estimo que no sería bueno que se sigan apreciando, ¿sí? Ese es el punto. Bien, tengo una última pregunta, volviendo un poco a Estados Unidos, y eso de repente te da pie a incluir algo más. Dentro de los instrumentos de renta fija tenés Treasuries, podría estar en Money Market, que hoy está pagando muy bien, digamos, los fondos de Money Market en relación a Treasuries y a la historia, y TIPS, ¿sí? Que sería poder invertir directo en inflación, digamos, en tasas de retorno con inflación. Entonces, ¿cómo que ya sabemos que nos tenemos que ir más cortos en la curva? ¿Cómo te posicionarías o hay algo que estás pensando que hay que ir migrando la inversión? Bueno, a ver, un punto ahí de los fondos de money market, fíjate que también fueron con la crisis, cuando uno mira la crisis de los bancos regionales, vieron esa fuga que hubo de depósitos del sistema, bueno, terminaron en fondos de money market, o sea, por eso el sistema todavía, por eso está tan fuerte, es decir, no tuviste fue como de suma cero, lo que se fueron a bancos fue a fondos de inversión y eso fue bueno, aumentó los flujos para la renta fija. En cuanto a ver si entiendo la pregunta. Si vos me estás preguntando dentro del universo de renta fija de Estados Unidos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia cuál nos gusta más? Bueno, dentro de lo corto, bueno, los bonos del tesoro, si vemos los investment grade corporativos, nos gustan, básicamente creemos que ahí fueron sobrecastigados respecto a los bonos high yield. Digamos, al que tiene high yield, debería tener cuidado, creo que han subido el spread con la tasa del tesoro, bajó mucho, en cambio los investment grade fueron los que sufrieron más. De hecho, cuando vemos los rendimientos de renta fija, otra cuestión, digamos, que los bonos investment grade, dado que tienen una duration un poquito más mayor a los high yield, fueron los que más cayeron. O sea, si tienen espacio para recuperar, creo que los investment grade tendrían un poquito más de upside. En cambio, los tips, bueno, en un contexto en el cual la inflación es un protagonista mucho más activo de lo que fue en los últimos años, bueno, siempre tenemos ese dejar algo en la cartera por seguro de pifie. Pero lo que estamos viendo con los tips es que no nos aportan nada porque todo aumento de la tasa nominal implica que las expectativas de inflación quedan ancladas. O sea, a diferencia en Argentina, es decir, cuando sube la tasa de 10 años, al mismo tiempo me está bajando la expectativa de inflación, por eso sube. Es decir, como el mercado cree que la tasa de interés va a estar más alta, cree que esas tasas altas van a ser suficientes para bajar la inflación. Por eso, si vos ves la tasa de inflación implícita, prácticamente no se movió del 2, 2,5%, incluso en momentos de que la inflación llegaba al 9% anual. Entonces, como que el mercado cree tanto en ese rol de la política monetaria que todavía las tasas de interés, todo aumento de la tasa nominal me genera aumento de la tasa real. Entonces, como que el impacto sobre los tips es el mismo que tienen los bonos a tasa nominal. Perfecto. Con lo cual, o sea, digamos, el punto fuerte más allá del tipo de instrumento es más corto, definitivamente, y investment grade es donde ves que hubo más castigo y podría haber más recupero. Exactamente, sí. Excelente. Bueno, estamos en horario, no tenemos más preguntas, con lo cual, Martín, muchas gracias. Todos estos contenidos y todas estas opiniones y mucho de otras temáticas las podemos encontrar, y corregime, perspectivas.com.ar, y obviamente en los newsletters que nosotros enviamos, ¿no? Exactamente. Sí, todas las semanas tenemos nuestro semanal, notas de inversión que sacamos habitualmente, local, internacional, así que bueno, siempre impulsando perspectivas, que es un poco nuestro músculo de contenidos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Eva y hasta la próxima.